Hola, hola, te saluda Ashley. Bienvenido nuevamente a este canal y esta serie de videos Soma 101, en donde estoy explicando todo lo que se trata de lo somático, de la educación somática y darte contextos de todos los diferentes partes de lo somático. ¿Qué es? ¿Cuándo es? ¿Por qué? ¿Y quién lo creó o de dónde viene? Y justo en este video quiero compartirte de dónde viene lo somático, los pioneros, quién lo creó, los personajes atrás de esta maravillosa técnica y los linajes atrás. Si no has visto mis videos anteriores de qué es somático y cuándo es, te invito a verlo para darte contexto y vamos a indagar, vamos a entrar en este mundo de lo somático aquí. Obviamente estoy compartiendo desde mi perspectiva y como lo sé, compartido en otros videos, solamente soy una persona, llevo una trayectoria de más de 15 años estudiando las técnicas somáticos, los diferentes pioneros. Sin embargo, reconozco que mi visión o mi punto de vista podría ser limitada y invito aquí en los comentarios que también ustedes pueden comentar y expresar tus dudas, tus inquietudes, preguntas y también tus conocimientos si tienes otros puntos de vista. Así que bueno, vamos a comenzar. Hoy les preparé algunos apoyos visuales porque para mí el apoyo visual es algo que me ayuda mucho en conocer los diferentes pioneros, conocer los diferentes linajes de lo somático. Así que voy a compartirte. Entonces, como quienes no me conocen, yo vengo de un linaje de East West Somatics Institute y ahorita voy a explicar más de eso, pero quiero nombrarlo porque vas a ver aquí el logo atrás. Entonces, lo somático se manifiesta a partir de muchas diferentes prácticas, tradiciones, visiones culturales, con la necesidad de incluir la experiencia, incluir el cuerpo en la experiencia humana y la experiencia de la sanación y autoconocimiento. Y quiero decir algo muy importante aquí. En lo somático, la esquema que ahorita yo voy a compartir es un esquema creada para una mujer, digamos, y varias diferentes investigaciones que yo he leído, un conjunto de visiones, pero no es lo único. Y algo que creo que es muy importante decir es que hay muchísimos prácticas de embodiment o de prácticas encarnadas de conocer el cuerpo que no se nombran tal cual somático, pero a lo mejor pueden tener aspectos que sean muy somáticos, que sean muy de esta introspección a la sabiduría corporal, a la sabiduría de uno mismo, a través del cuerpo, a través del movimiento, a través del mindfulness conectada con el cuerpo, a través de la danza, a través del yoga, la meditación. Entonces, creo que es muy importante reconocer eso. Y en East West Somatics, el instituto que yo pertenezco, el linaje que yo pertenezco, justo nuestro nombre, East, West, Este, Oeste, es muy incluyente de reconocer tanto prácticas del Oriente y del Occidente y reconocerlos, pero muchos a lo mejor no tal cual se nombran a ellos mismos somáticos, pero no significa que son. Ahora que me entro en México, llevo más de 10 años aquí en México, también yo reconozco y quiero como dar voz a no solo este al este, pero al norte-sur. Y hay muchas prácticas en Latinoamérica, en México y hasta al sur del continente que son muy valiosos y seguro son somáticos. Lo podría ocurrir ahorita es el temazcal. A mí como el temazcal es completamente sabiduría corporal encarnada como experiencia de trabajar con el cuerpo a través del calor, a través de los cantos, a través del sudor, pues maravilloso, ¿no? Entonces,
como estoy dando este preámbulo porque estoy atreviéndome a poner en internet, en un espacio público en donde mucha gente podría decir, Ashley, es como muy eurocentrificado o norteamericana tu visión. Y bueno, obviamente también voy a reconocer que mi educación y desde viene mucho de los pioneros sí tiene estas raíces europeos o norteamericanas, pero no para nada significa que no hay muchas ausencias aquí incluso, y yo les invito en esos puntos que ahorita vas a ver en el esquema, como ir llenando también tu propio linaje, tu propia visión de para ti, de dónde vino, de dónde tú encontraste esta llamada a lo somático. Así que la historia somática es muy rico, es muy profundo, hay muchos fundadores que seguro a lo mejor no se ha conocido tanto, y algo que creo que es un gran reto en cualquier linaje de una técnica experiencial es que cuando tú estás tomando una clase tanto de yoga, de danza, de movimiento somático, de mindfulness, de meditación, a lo mejor los maestros que tuviste están no apropiando, pero están utilizando ideas somáticas que ellos recibieron en un otro clase o un otro taller, pero ni ellos saben de dónde viene o de dónde pertenece esta información. Porque no es que estás en una meditación o estás en un proceso de movimiento y el maestro no siempre va a parar y decir, oye, esta viene de Feldenkrais, o esta viene de Ida Rolf, del técnica Rolfing, o es FM Alexander. A veces sí los maestros lo pueden decir, pero a veces nada más estás viviendo la experiencia o ni te enteras. Entonces, lo único de una técnica o una área de estudio 100% experiencial es que muy poco ha sido codificado o escrito, decir, tal persona inventó tal tipo de movimiento, meditación o postura o ángulo de la columna, porque al final todos son acercamientos. En particular también con el tacto, quienes trabajamos con el tacto en cama de masaje, puede ver que estás mezclando cosas de Rolfing, de Feldenkrais, de cráneo sacral, de muchas diferentes técnicas, y a veces no te paras a decir, bueno, este viene de tal, este viene de tal, nada más lo vas aprendiendo en el camino. Así que yo creo que este es a veces porque es muy difícil definir lo somático, pero voy a hacer mi mejor intento de nombrarlo aquí. Entonces, este esquema está inspirada para una mujer que se llama Martha Eddy, Dr. Martha Eddy. Ella escribió un libro maravilloso que se llama Mindful Movement, y al dentro de este libro tiene un esquema muchísimo más detallada con nombres, con muchas diferentes personas al dentro de eso, pero voy a dejar que puedes investigar más de este libro. Regresando a este esquema, lo que a mí me encantó, y yo usé este esquema un poquito para inspirarme aquí, es que ella tiene muchos puntos y dice, han sido muchas influencias en el campo somático, que es un círculo muy grande y un círculo muy inclusivo que me encanta. En el centro hay pioneros, hay gente que tenían pensamientos, y ahí en este centro yo solo puse unos puntitos, pero hay muchos pioneros, incluso hay pioneros no nombrados, gente que estaban en esta investigación um, de justo la intersección entre el cuerpo, la mente, el bienestar, la estética, la eficiencia de movimiento, la salud, el autoconocimiento, como había gente como atinando por ahí. Y alrededor, el primer generación, y ahorita les voy a mostrar los nombres, el primer generación fueron como 8 personas que realmente fundaron y crearon técnicas somáticas. Y luego el segundo círculo que ves con puntitos, 5 puntitos naranjas, es la segunda generación, obviamente que son o alumnos de la primera generación o gente que descubrieron sus propias conclusiones
Ajá. Y luego todavía expande, sigue expandiendo lo somático, sigue viendo muchas más influencias y mucho más personas quienes han influenciado y que van a tal vez crear sus propios acercamientos, sus propios visiones de entrar en esta área de estudio. Así que una de las personas es Rudolf Laban. Y Rudolf Laban fue un señor que nació en 1879. Él vivió durante la Guerra Mundial II y justo era un inventor, un analista de movimiento y el padre del danza expresionista. Pero mucho más que él era un antropólogo, era muy interesado en el cuerpo, era analista, tiene una mente muy racional, pero le encantaban las artes y las danzas. Entonces él empezó a codificar. Pobre Laban, como él nació antes que había videocámaras, entonces él creó un sistema que se llama Laban Notation o notación de danza, de análisis de movimiento, en donde él anotaba cómo estaba cómo recrear, como por ejemplo un danza folclórico o cómo recrear un movimiento. Si no había grabación de cámaras, pues él inventó de una manera que tú podrías leer esta notación. Y aquí hay una foto de justo sus esquemas. Era como un tipo guión, como un guión de música que lees y puedes tocar la flauta leyendo. Aquí es como puedes leer los simbolitos y saber, él me está diciendo hacer esta o algo así. Es muy loco, pero pues obviamente este fue todo un sistema de análisis de cómo está moviendo el cuerpo, también de manera cultural, viajó a diferentes culturas, entró en muchas fábricas y analizaba la eficiencia del movimiento de las personas cuando estaban moviendo. Inventó cosas como coros de movimiento en donde todas las personas en la fábrica crearon danzas y crearon cosas para entrar más en eficiencia y más fluidez con sus cuerpos cuando estaban trabajando tantas horas al dentro de las fábricas. Entonces es un personaje impresionante, muy, muy fascinante. Y él lo podremos poner justo como uno de los líderes de pensamientos o los pioneros al dentro de esa, porque mucha gente luego del primer generación estudiaron con él o estaban acercando hacia él. En esta primer generación, no voy a ir, no se alcanza una historia completa. Justo en la formación que doy todo un módulo de experimentar cada una de esas técnicas y reconocerlos más, pero aquí hay algunos nombres, a lo mejor conoces algunos, por ejemplo, Moshe Feldenkrais, método Feldenkrais, el método Bartiniev de Irmgard Bartiniev. Justo Irmgard Bartiniev estudió con Laban y ella llegó a Estados Unidos, era fisioterapeuta, era bailarina, entró en Nueva York, en el hospital de Nueva York, justo como directora, o bueno, eventualmente se convirtió en directora del área de fisioterapia en el hospital de Nueva York. Y ella estaba ahí justo cuando comenzó todo la pandemia de polio. Y ella, a través de la conciencia corporal, las ideas que ella estudió con Laban, ella empezó a desarrollar un método para ayudar gente a recaminar, nuevamente recuperar su motricidad, porque justo era lo que estaba pasando o las dificultades en esta pandemia. Otras personas, Ida Rolf, si han escuchado de la técnica Rolfing y Structural Integration, fascinante mujer. Dr. Milton Traeger estaba muy interesado en los líquidos, los fluidos, la organización de los fluidos y que las personas podrían conectar ahí, conectar con la salud. No, hay historias padrísimas de cada uno de esos fundadores o cada uno de esas primer generación y son gente que realmente crearon sus propios
métodos. Ahora, hay cosas muy interesantes de esas personas. Como verás, todos nacieron en diferentes partes del mundo y todos nacieron más o menos alrededor del mismo, este cambio de siglo, este cambio de ideas. Entonces, cosas en común que no puedo ir con todos a explicarles las historias fascinantes de cada uno de esos personajes, pero en particular, esos 8 pioneros, muy interesante, tenían una búsqueda propia de descubrimiento. Muchos sufrieron alguna lesión o enfermedad y los profesionistas de salud en su era, en su tiempo, dijeron, no vas a poder mover, no vas a poder cantar. Por ejemplo, en el caso de FM Alexander, perdió su voz y luego reeducó su voz a través de la conciencia corporal y ejercicios, movimientos, indagaciones. Muchos tienen una historia de migración desde un lado hacia un otro, en donde también hubo un traspaso de ideas interculturales. Hubo estos comienzos de cambio de ideas entre el Oriente y el Occidente en la posguerra mundial 2. Y tenían también, curiosamente, en sus historias, muchos tenían mentores o influencias desde otros métodos o disciplinas. En la cuestión de Feldenkrais, por ejemplo, era físico, le encantaba los artes marciales, estaba interesado en el desarrollo humano, estaba interesado en la salud, estaba interesado en la observación y fascinado de los deportes, ¿no? Entonces, son como gente muy, muy interesantes en su riqueza de lo que ellos estaban tratando de descubrir, cómo podrían muchos sanar su lesión o su enfermedad a través de la conexión con el cuerpo. Entonces, si pasamos a este primer círculo de los verdes, de los puntos verdes, al siguiente generación, verán que las fechas cambian. Ahora estamos como más o menos en los 30, 40, pero bueno, y estas personas, algo muy curioso que puse también aquí, que la mayoría eran muy longevos. Si observas las fechas, qué interesante. Y es algo que orgullosamente mucha gente en los somáticos, si observas todavía cómo mueven, y yo soy, bueno, como he tenido el privilegio de tener varios maestros quienes dedican a lo somático, que ya están en sus 80s y mueven padrísimo, tienen un contacto con su cuerpo. No es que son libres de dolor y libres de lesiones, porque pues el mundo, la vida es cambio, la vida envejece, la vida tiene sus retos, pero son gente muy libres en su movimiento, que todo pueden bajar del piso, subir del piso, moverse con suavidad. Y en esta segunda generación, y recuerden que, si me recuerden de videos anteriores, del primer video que hice de qué es Somatics, hablé que mi perspectiva es somatic movement, movimiento somático, y somatic bodywork o trabajo, terapia corporal somático. Estos pioneros también, este libro que estoy hablando, también está incluyendo esos dos. La psicología somático es otro rama que no estoy entrando ahorita en esta presentación. La segunda generación, viene aquí algunos nombres muy interesantes. Qué curioso que dos todavía viven y todavía son parte de este linaje de la segunda generación de métodos somáticos. Anna Halprin, una bailarina, ya tiene más de 100 años, una mujer impresionante, bailarina con Merce Cunningham, bailaba en Nueva York, y ella se empezó a fascinar por la sanación del planeta, del ecosomatics, lo podemos llamar, sanar el trauma y desarrollar la danza terapia. Empieza a desarrollar danza terapia, y ella podría llamarse también no solo como pionero somático, pero también pionera en el campo de danza terapia, que es ligeramente un otro tipo de enfoque,
porque tiene más vínculo con la danza y con la psicología. Una mujer bellísima que ha hecho intervenciones con el trauma y con sanar a través de la expresión corporal. Thomas Hanna es quien vivió lo menos tristemente, su vida se cortó más rápido, pero él curiosamente, fue un doctor, trabajaba mucho en terapia en cama, y también tenía como un sistema de movimiento que él desarrollaba, y él es quien nos regaló el nombre somático. Él nombró su técnica somático, Hanna Somatics. Y cuando él empezó a nombrarlo, creo que lo que sucedió es que otras personas voltearon a ver y decir, sí, eso es lo que nosotros estamos haciendo. Y empezó a generar una paraguas de estas diferentes escuelas somáticas abajo. Pero, por ejemplo, los primeros pioneros no lo nombraron así su trabajo somático, lo nombraron como método Feldenkrais o método Rolfing, pero ahora reconocemos, gracias a sus investigaciones de Thomas Hanna, empezamos a poner este nombre a esas diferentes técnicas de encarnados o embodiment. Emily Conrad, una mujer bellísima que también bailarina, pero también trabajaba mucho con la danza afro-haitiana. Y ella desarrolló una metodología que se llama Continuum. Y Continuum, lo que me encantó, que ella definió su método no como una conclusión, pero más bien un proceso de indagación. Y yo creo que esta podría ser para muchos diferentes técnicas o linajes, que es un proceso de indagación con el cuerpo, no tanto es como algo fijo, terminado. Y qué bella que ella fallece, pero todavía quiere que su método continúa desarrollándose. Bonnie Bainbridge Cohen, una mujer fascinante con su trayectoria, con todo lo que ella ha sembrado y creado con su método Body Mind Centering. Y comienza a desarrollar mucho interés por las etapas de desarrollo del bebé y la embriología, y su acercamiento a la embriología es fascinante porque está muy interesada en cómo el ser humano se desarrolló tantos patrones, tanto sabiduría desde el dentro del matriz del madre. Ella todavía vive, su escuela es muy vibrante en muchas áreas del mundo. Y termino con el quinto. No estoy diciendo que esas son las únicas en la segunda generación, nada más estaba tratando de dar como un pequeño acercamiento, pero aquí honrando mi linaje y mi maestra, mi querida maestra Sondra Horton Fraley, que también curiosamente nació en lo mismo año que Bonnie Bainbridge Cohen, y ella funde Shinsomatics, que es el método dentro de East West Somatics Institute. Entonces ella crea East West Somatics Institute y ella nombra su método Shinsomatics. Sus influencias aquí los puse. Ella estudió Feldenkrais, técnica Alexander, terapia craniosacral, danza terapia. También estaba muy interesada en la filosofía del cuerpo, el existencialismo, la fenomenología, el budismo zen. Viajó a la India y al ashram de Sri Aurobindo, y ahí desarrolló su metodología de yoga somático, lo cual doy formaciones en yoga somático, Shinsomatics. Y ella empieza a desarrollar su propio, como todos los demás, su propio acercamiento. Entonces, pues honrando a Sondra aquí y mi propio linaje, algo que me encanta también de East West y de Sondra es que ella siempre dice nuestro trabajo. Ella nunca dice mi trabajo.
y tiene esta visión que quienes se acercan a East West se comienzan a indagar y comienzan a también formar parte de esta investigación y esta evolución de espiral de lo que es somatics. Una vez yo pregunté a Sondra qué es el cuerpo y ella me contestó, el cuerpo se vive como un todo. She said the body is lived as a whole. Entonces me encantó que su contestación fue un verbo, porque justo siento que el cuerpo es esto, es en constante vivencia con nuestra existencia, con nuestro exterior, con nuestro ambiente, con nuestras relaciones y se resuena constantemente con la vida. El cuerpo constantemente está resonando y también es un todo. Entonces, un cambio en un parte del cuerpo es un cambio en todo. Un cambio en un parte de mi ser o en parte de mi soma es un cambio en todo y luego me reorganizo. Y yo en mi propia vida me he encontrado esas tantas veces en diferentes etapas de la vida, por enfermedades, por lesiones, por la etapa de madre que estoy viviendo ahorita, de ser madre por la primera vez. El cuerpo se vive como un todo y se resuena de forma diferente en cada uno de estos procesos y es una invitación de ir redescubriendo. Y Sondra es autora de varios libros que pueden luego googlear su nombre. Muchos están en inglés y estoy en el proceso de labor de ir traduciendo durante la formación en East West Somatics. Les voy compartiendo capítulos y diferentes textos traducidos de ella. Entonces, bueno, yo les agradezco si has llegado aquí. Wow, como significa que eres mega nerd de lo somático, que eres como muy ñoño y te encantan esas cosas. Espero que este realmente te nutrió de una forma. Y yo te invito a comentarme aquí abajo algunas conclusiones, ¿no? De este pequeño serie de Soma 101, Introducción a la Educación Somática. ¿Qué te está llevando de esos diferentes videos, pero en particular cómo te hace sentir después de esta práctica de aprender del linaje? ¿Qué encuentras? ¿Qué descubres en ti? ¿Qué sería? Como hay muchos puntos en estos círculos no llenados y reconozco que a lo mejor hay muchos, incluso nombres que a lo mejor no se nombran tal cual como lo somático, pero para ti tu inicio, tu centro fue un temazcal que viviste o una experiencia en yoga, una experiencia en una meditación o porque te encanta el senderismo y encontraste toda una unión con tu cuerpo a través de esta práctica de senderismo. ¿Qué te hace falta explorar o aclarar? A lo mejor este video te brotó más preguntas que tienes. ¿Cuál piensas es el valor de reconocer nuestros linajes, fuentes de información, a maestros? Y en particular en algo tan difícil de a veces nombrar y reconocer con las prácticas experienciales. Y por último, a mí me fascinaría que me cuentan qué piensan que es el futuro de esta disciplina y esta área de estudio, hacia dónde va y quiénes van a estar en este tercer círculo, cómo vamos a ir incluyendo y creciendo todas esas investigaciones de lo somático. Así que muchas gracias. Espero verlos pronto en los siguientes videos. Muchas gracias por estar aquí. Y si no has suscrito a mi canal, te invito a suscribir. Y aquí abajo te dejo más información acerca de nuestra formación en East West Somatics Institute. Aquí en México tengo varias diferentes maneras de acercarte. Entonces puedes ver aquí abajo en los enlaces dentro del video. Muchas gracias, estamos en contacto.